Palabras de Plenitud con Daniel Patiño. Un espacio para reflexionar y renovar. Muy buenos días, le habla nuevamente Daniel Patiño para compartirles palabras de vida, fe, verdad y esperanza en Dios. No importa cuál sea la situación, adversidad y problema que esté atravesando. ¿Sabía usted que antes de que se llegara a conocer con suficiente profundidad la acción patógena de los microbios, allá por la segunda mitad del siglo XIX, había entre los investigadores médicos una enorme preocupación ante el serio problema planteado por las frecuentes infecciones hospitalarias? Las complicaciones infecciosas tras cualquier tipo de intervención quirúrgica eran casi inevitables y de consecuencias muy graves. También era habitual que tras pequeñas heridas se produjeran grandes supuraciones o infecciones, y un elevado porcentaje de mujeres morían como consecuencia de infecciones originadas por la asistencia al parto. Pero nadie entendía bien por qué sucedía todo aquello. La historia registra que tras los importantes descubrimientos bacteriológicos en el campo de la fermentación, el químico y matemático francés Louis Pasteur anuncia en 1859 su idea de que los procesos infecciosos son consecuencia de la acción de un germen. Pero ¿de dónde vienen esos microorganismos? Hasta ese entonces, quienes se habían planteado esa posibilidad pensaban que surgían por generación espontánea. Sin embargo, Pasteur descubre microbios específicos de diferentes enfermedades y observa que son seres vivos que van pasando de un cuerpo a otro. Poco después se descubre que aplicando diligentes medidas antisépticas se frenan drásticamente las infecciones. Por ejemplo, en el caso de las fracturas abiertas se logra reducir la mortalidad desde el 50% a cifras inferiores a menor del 15%, gracias al empleo de productos antisépticos. Más adelante, Pasteur descubre que esos gérmenes causantes de la enfermedad pueden ser aislados y cultivados, y que si se amortiguan y se introducen en pequeñas dosis en cuerpos sanos, tienen un efecto inmunizador. A ese hallazgo se le puso el nombre de vacuna. Tal vez se preguntará por qué le cuento todo esto. Porque cuando se desarrolló la teoría de los gérmenes, se implantó un nuevo modo de entender la atención hospitalaria y en general toda la medicina. Un pequeño cambio de enfoque hizo ver las cosas muy distintas y generó poderosas transformaciones. Es decir, comprender mejor lo que sucedía hizo posible un avance extraordinario en lo que se hacía. Y de manera semejante sucede en nuestras vidas. Muchas personas experimentan un notable cambio en su pensamiento en determinados momentos de su vida porque descubren una nueva faceta de la realidad. Y esto provoca un cambio significativo en la forma con la que estaban interpretando esa realidad. En otras palabras, un descubrimiento nos hace sustituir viejos patrones por otros más acertados. Por ejemplo, cuando una persona afronta una crisis o recibe un diagnóstico médico grave, o pasa por la prueba de la enfermedad y el dolor, eso le hace cambiar seriamente su vida y ver sus prioridades bajo una luz diferente. O cuando una persona comienza a ejercer determinadas responsabilidades o asume un nuevo rol y papel en su vida, como el de esposo, esposa, padre o madre, aquello también le produce un cambio en su modo de ver las cosas. Y esto es precisamente lo que estamos viendo y viviendo en estos tiempos. Cambios que traen cambios. Cambios de pensamiento, de conducta y patrones, debido precisamente al descubrimiento de nuestra realidad, al entendimiento de lo que estamos viviendo en nuestro entorno personal, debido a la correcta interpretación de lo que nos sucede en diferentes áreas. Y digo cambios que traen cambios, porque no necesariamente todos los cambios nos llevan a cambiar. No necesariamente todo lo que estamos viviendo nos lleva a hacer y a generar cambios. Hay cambios que vienen, pero con los cambios no cambiamos, seguimos siendo las mismas personas.
Pero yo creo que precisamente lo que estamos atravesando en estos últimos tiempos, meses, son cambios que nos van a traer cambios, que están generando cambios. Pero estos cambios es bueno entenderlos a la luz de lo que realmente estamos interpretando en la realidad. Por esto es que el entender bien la realidad es clave. Los cambios que haremos serán para nuestra buena transformación. Esto es bueno. Estos cambios son para avanzar, no para retroceder. Son cambios proactivos. Y este es un principio de la palabra de Dios. Y es que los que comprenden y tienen entendimiento de su realidad, los que entienden su tiempo, obtienen cambios a su favor. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32, hay un texto interesante hablando de una generación específica que eran los hijos de Isaacar. Y dice la Escritura que ellos estaban listos para la guerra, pero que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y que aún los demás seguían su voz, su dirección. Pero note cómo dice, eran entendidos en los tiempos, habían entendido su realidad, sabían, discernían la situación, y eso mismo le llevó a generar cambios alrededor de lo que estaban enfrentando y alrededor de la gente que le rodeaba, porque también le siguieron. Hay un texto también interesante en Daniel 12:3. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son? Los entendidos. Pero los entendidos de sus tiempos, de las realidades del momento. El mensaje es que cuando entendemos nuestra realidad en diferentes aspectos, cuando entendemos bien los tiempos y ciclos de nuestra vida, entonces esto generará cambios significativos para nuestro bien. Y no importa si la realidad que estamos interpretando sea muy difícil. Te recuerdo que el común denominador en Dios es que la victoria se obtiene a través de la pérdida, de la muerte nace la vida, mediante el sufrimiento viene la conquista, de la noche más oscura da el paso al amanecer más brillante. Es decir, en el obrar de Dios nuestra realidad, debilidad y adversidad es uno de nuestros mejores recursos. Oh, yo espero que usted reciba esto. En el obrar de Dios, nuestra realidad es uno de nuestros mejores recursos. Por eso no basta solo con esforzarnos un poco más en mejorar nuestra conducta y luchar contra nuestros defectos. Esto es importante, no me malentienda. Pero si en nuestra vida aspiramos a cambios importantes, es necesario cambiar nuestro modo de ver las cosas. ¿Sabes por qué? Porque la vida nos va cargando día a día de rutinas. Rutinas personales, familiares, laborales, rutinas congregacionales, rutinas de todos los tipos. También la vida nos va atando y encadenando a cosas y personas que van entorpeciendo nuestra marcha. Y a veces creo que hay que detenernos, replantearnos, meditar y ver qué es lo que queremos. No dar por bueno lo que estamos haciendo simplemente porque es nuestro status quo y lo venimos haciendo por muchos años. No seguir sumisamente por inercia todo lo que hemos hecho hasta entonces, sino detenernos y repensar las cosas a fondo. Este es el mensaje, cambios que traen cambios. No podemos olvidar que son los valores, principios, convicciones y metas para Dios el eje que da sentido a nuestra vida. Todo lo demás puede cambiar, modificarse, ir y venir, pero esto nunca debe apagarse, olvidarse. Al contrario, debe mantenerlo todo el tiempo presente. Este es nuestro tesoro que nadie nos puede quitar. Las metas en Dios son de esas cosas únicas que tenemos a salvo de todo, a salvo de robo, de incendio, de inundaciones, de quiebras económicas, de cualquier cosa. Esto nadie puede afectarlo. Por lo tanto, te animo hoy a que no te estanques, a que sueñes en grande en Dios y para Dios, a que en medio de estos cambios generes cambios para bien en tu vida, como el apóstol Pablo lo hizo, a entender tu realidad, a olvidar ciertamente lo que queda atrás, a extenderte a lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque Dios tiene aún grandes cosas para ti. Solo es cuestión que empieces a entender la realidad. Recuerda, un pequeño cambio de enfoque hace ver las cosas muy distintas
y genera poderosas transformaciones. Este es mi deseo para mí, en tu vida, cada día, el día de hoy, que lo empieces a manifestar, que puedas en medio de estos cambios traer cambios a tu vida en todas las áreas, esos cambios productivos. No te detengas, que nadie te frene, que nadie te estanque, no tengas miedo, atrévete a ir hacia adelante, hacia la meta de las cosas de Dios, pero también a lograr cosas en Él, por Él y para Él. Que sigas abundando en todas las áreas y creciendo siempre en la gracia, verdad y paz en Cristo. El mejor de los días, bendiciones.